Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana número 3. Vamos a recordar que los días miércoles nos dedicamos a explicar qué tenemos que hacer en cada una de las actividades por entregar en esta semana, en esta ocasión en la semana número 3. Y los días viernes nos dedicamos a dar algunas herramientas para el desarrollo de estas actividades. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, que es el que hemos estado revisando o haciendo mención en algunos puntos importantes. Déjenme ponerlo en pantalla para que lo podamos ver. Recuerden que hemos estado revisando por capítulos, realmente no revisamos todo, porque si no, ya no le daríamos, no podríamos revisar otros materiales o enseñar otras actividades. Entonces, vamos revisándolo poco a poco, pero primero vamos a recordar algunos puntos importantes del manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. El mismo título, yo creo que aquí sí me voy a regresar al manual. El mismo título nos lleva, aquí lo tenemos. Manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el estilo APA. No es un estilo Prepa Línea CEP, porque Prepa Línea CEP no tiene estilo para cómo debemos de trabajar con las citas y referencias. Más bien, este manual, Prepa Línea CEP elaboró este manual para que sepamos cómo hacer las citas, que es cuando traigo una información de otra fuente y me la traigo en mi documento, pero tengo que indicar algunos elementos de esa fuente dentro de la cita. Citas directas, citas indirectas, capítulo número 2 del manual, y cómo debo hacer las referencias, que es cuando yo ya voy a compartir los datos completos de esa fuente, según el tipo de fuente, y esto lo ponemos después de nuestro texto. Incluso las indicaciones de las actividades también dicen que después de mi ensayo, de mi texto argumentativo, en la siguiente hoja yo voy a poner sección de referencias y ahí voy a poner los datos completos de la fuente. Estas referencias deben de estar ordenadas. Para eso tenemos el capítulo 3 de nuestro manual. Entonces, se creó todo este manual, pero con un estilo que diseñó una Asociación Americana de Psicología. Por eso es el estilo APA. Porque me he dado cuenta que algunas actividades dicen que comparten las referencias en base al estilo Prepa Línea CEP. Entonces, sé que eso dice a veces la actividad, o sacamos por deducción que así tiene que ser. Entonces, tenemos que estar revisando el manual, tenemos que estar revisando lo que son los recursos, y el manual de citas y referencias lo tenemos a un lado donde está la pizarra de sesiones. Ahí tenemos un cuadrito que dice también manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Entonces, para que lo podamos descargar, imprimir, como nosotros nos acostumbremos a trabajar con él, para que podamos, nuestros trabajos puedan tener las citas, la citación adecuada y las referencias también de forma adecuada. Muy bien, nos vamos entonces al capítulo número 4, que es el capítulo que vamos a trabajar el día de hoy. Déjenme, voy acá. Trayendo un poco a colación nuestro capítulo número 3, que va muy de la mano con el capítulo número 4. El capítulo número 3 nos habla de la estructura que debe tener las referencias. Como mínimo, son 4 elementos. Entonces, vamos a consultar el capítulo número 3. Y me dice qué elementos debe de tener, cómo puedo obtener la información. Incluso viene una tabla que dice que si falta alguno de esos elementos, ¿qué debo yo de colocar en lugar de ese elemento? Lo que sí no podemos nosotros dar por entendido que no debemos de poner es, por ejemplo, el link de dónde se encuentra la fuente. Estamos estudiando en línea, entonces todas nuestras fuentes, yo creo que en un 99% está en el internet. Si no, tenemos que especificarlo, pero entonces nosotros tenemos que compartir el link. Entonces, mucho ojo con esto, porque pareciera que en lugar de estar trabajando con el manual, estamos trabajando con la inteligencia artificial. Entonces, mucho ojo con esto para nuestras investigaciones.
Ahora, aunado que el capítulo número 3 me muestra la estructura de las referencias, o sea, los elementos que debe tener, el capítulo número 4 me va a dar ejemplos comunes de estas referencias. Dice, a continuación te presentamos las referencias más comunes que podrás encontrar al consultar fuentes confiables de información. Para facilitar su lectura, te compartimos su estructura general seguida de algunos ejemplos. Ok, entonces, estos ejemplos, lo primero que van a venir son aquellos recursos que estamos tomando de la plataforma de Prepa en Línea CEP. Entonces, me lo va a mostrar por medio de estas tablas. Primero, cómo podemos citar, hacer nuestras citas directas, indirectas. Acuérdense, directas es cuando tomo la información tal cual, e indirectas es cuando lo voy a poner con mis palabras. Posteriormente, todavía igual de la mano a cuando obtenga información del espacio de Prepa en Línea CEP, me va a incluir igual todo en tablas. Del lado izquierdo yo voy a encontrar el tipo de fuente al que yo acudí y del lado derecho lo primero que va a venir es la estructura de la referencia y después ejemplos para que revisemos todo esto. Posteriormente, después de los ejemplos de información que ya hemos obtenido de Prepa en Línea CEP, vamos a encontrar, ahora sí, el 4.2 nos habla de aquellas fuentes que yo, donde obtuve información fuera de la página de Prepa en Línea CEP. Y entonces me va a aparecer así. Lo primero que va a venir arriba de la tabla, igual es la estructura, y abajo del lado izquierdo va a venir el tipo de fuente y del lado derecho es el ejemplo. Aquí dice, página web, la estructura es apellido, nombre, fecha entre paréntesis, título en cursiva, sitio web y el enlace. Entonces, este es el ejemplo. Senado de la República sin fecha, ¿qué es el Senado en cursivas? Y luego aquí viene el link. Entonces, recuerden que es necesario que tengamos el link, si no, esto es considerado que no estamos presentando una referencia de forma completa. Entonces, por favor, es necesario que nosotros agreguemos el link, porque también esos links nosotros los tenemos que revisar. Luego, vienen los libros, impreso, digital, capítulos o secciones, audiolibros, video, seminario web, película, serie, episodio, capítulo de serie, reseñas de libros o películas, diccionarios, viene material gráfico, fotografías, infografías, mapas, diapositivas, material sonoro, podcast, canciones, las redes sociales, o sea, las más conocidas, ¿no? Twitter, Instagram y Facebook, ¿cómo debemos de mencionarlo? Software, también viene tesis de licenciatura, maestría o doctorado, ponencias, referencias legales, y con eso podemos terminar el capítulo número 4. Yo sé que hay páginas que nos van a llevar muy de la mano a cómo citar alguna referencia en formato APA, que ya solamente nos pide los datos y ya lo acomoda. Pero no olvidemos que lo primero que debemos de revisar antes de utilizar estas páginas es nuestro manual. Pueden venir algunas cosas que sean muy específicas del trabajo de Prepa en Línea CEP que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, no olvidemos que aquí en el manual dice, por ejemplo, todo trabajo académico generado en Prepa Línea CEP debe tener una sección de referencias. Si nos acordamos que lo vimos la semana pasada cuando repasamos Word, que también nos ayuda en esta parte de citar nuestras fuentes en formato APA, cuando ya le damos primero la información a Word y al final le pedimos que esa información ya me la traiga a mi documento, me pregunta, ¿qué quieres? ¿Una sección de bibliografía, una sección de referencias o una sección de trabajos citados? Entonces, si yo ya leí el manual, yo sé que el manual dice una sección de referencias, entonces tengo que pedirle que me haga una sección de referencias. Por eso es importante esos pequeñitos detalles que se nos pueden ir, salir de nuestras manos, debemos de tomarlos en cuenta si ya leímos el manual. También recordemos que
y ahorita lo vamos a ver, se nos evalúa conforme la rúbrica, y la rúbrica indica lo que es utilizar el manual de citas y referencias, pero ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces con esto ya tenemos nuestro capítulo número 4. Recuerden, capítulo número 1 de forma general porque se elaboró el manual. Capítulo 2 nos habla acerca de las citas. Capítulo número 3, la estructura de las referencias. Y capítulo número 4, ejemplos de referencias más comunes que yo puedo consultar dependiendo del tipo de fuente que yo haya acudido. Entonces me vengo a mi manual y consulto esta tabla. ¿Muy bien? Bueno, vamos a dejar de compartir el manual y nos vamos ahora sí a nuestra presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Permítanme. Denme un segundito, por favor. Muy bien, entonces nos vamos aquí a nuestro manual, a nuestra presentación, perdón. En esta presentación recordemos que estamos en la semana número 3 de nuestro módulo 5, módulo argumentación. Y en esta ocasión, como lo hemos dicho, los viernes nos damos estos tips que nos ayudan para el desarrollo de estas actividades. Si tenemos duda o queremos volver a repasar qué tengo que hacer en las actividades, cómo, cuándo y dónde, es necesario revisar la grabación del día miércoles. El día miércoles nos ayuda mucho porque vamos muy de la mano, sobre todo, a explicar la actividad integradora número 6, que esa es donde iniciamos con un protocolo de investigación y si es necesario que precisemos algunos elementos que debe tener esta actividad. Y eso obviamente a mayor detalle lo hicimos el día miércoles. Entonces, hoy prefiero darles herramientas que les pueden ayudar para el desarrollo de estas actividades, o bien si ustedes desean continuar su formación académica dentro de Prepa en Línea SEP y posteriormente. Muy bien, pues vamos a recordar, en esta ocasión nuestra orden del día es revisar el manual de Prepa en Línea SEP, como ya lo hicimos, uso ético de la inteligencia artificial, la parte de la investigación, objetivos y rúbrica. Así que vamos a empezar. En esta ocasión, en esta semana vamos a trabajar o estamos trabajando con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación, por eso estamos iniciando un protocolo de investigación. Vamos a recordar nuestro propósito, elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. ¿Qué es lo que queremos hacer en pocas palabras? Pues que siempre nos encontramos con problemas que es necesario o que siempre buscamos darles alguna solución. Entonces, problemas de todo tipo hay porque somos seres humanos que no somos seres perfectos y por lo tanto siempre hay diferentes problemáticas que son necesario darles solución. Pero para eso necesitamos una investigación que tenga un fundamento sólido, que en este caso viene siendo nuestros argumentos. Argumentos que sean el resultado de un estudio, de algo que se investigó, de algo que se descubrió, de algo que se leyó, de algo que se preguntó, de un conocimiento que se ha adquirido con el paso del tiempo. Entonces necesitamos argumentos que obviamente sean sólidos. ¿Qué tal? Vamos a ver este video que nos lleva también muy de la mano a ese repaso rápido de nuestro manual. Ahorita lo vimos con nuestro capítulo número 4, pero este video nos ayuda a seguir refilmando esta parte. Entonces vamos a verlo y escucharlo, por favor. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a un tema que es clave para cualquiera que esté estudiando, la escritura académica. Y para hacerlo, vamos a usar como guía el manual de citas y referencias de Prepa en Línea SEP, porque van a ver que citar bien no es solo una regla aburrida, sino una habilidad súper útil. ¡Vamos a darle! A ver, una de las principales preocupaciones cuando escribimos es justo esa, el plagio. A veces, sin mala intención, por no saber bien cómo dar el crédito a las ideas de otras personas, uno puede cometer un error. Pero justo para eso está este sistema. Una vez que lo dominamos, créanme, la confianza para escribir cambia por completo. Primero lo primero, hay que cambiar un poco la perspectiva. ¿Qué tal si dejamos de ver la escritura académica como una tarea
y empezamos a verla como si nos estuviéramos uniendo a una conversación enorme, un diálogo de ideas que lleva siglos ocurriendo. Exacto, justo de eso se trata. Cada vez que hacemos un trabajo, estamos dialogando con expertos, con gente que ya investigó y pensó sobre el tema. Y citar, bueno, citar es nuestra forma de decir, oye, leí lo que dijo esta persona y me parece muy interesante y a partir de eso yo opino esto. Es una forma de reconocer las voces que estaban antes para poder sumar la nuestra. Entonces, en concreto, ¿por qué es tan importante? Por 3 razones gigantes. 1, le da mucho más peso y credibilidad a nuestras ideas. 2, le sirve de guía a quien nos lee por si quiere ir a checar las fuentes originales. Y 3, que es la más obvia pero fundamental, nos libra por completo del plagio. Muy bien, ahora sí, pasemos a la práctica y aclaremos una de las confusiones más comunes de todas. ¿Cita y referencia son lo mismo? La respuesta corta es no, y es clave entender por qué. Pensémoslo así de fácil. La cita es la pequeña señal que ponemos dentro de nuestro texto, ese Pérez 2023, que avisa, ojo, esta idea viene de aquí. En cambio, la referencia son los datos completos que ponemos en una lista al final del trabajo con toda la información para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Una es el señalamiento en el camino, la otra es el destino en el mapa. Ok, ya que tenemos clara la diferencia, ahora viene lo bueno. ¿Cómo integramos esas ideas de otros autores en nuestro trabajo de forma correcta y que además se lea bien? Básicamente tenemos 2 caminos. La cita directa es literal un copiar y pegar. Tomamos las palabras exactas y las ponemos entre comillas. La cita indirecta, que también se conoce como paráfrasis, es donde demostramos que entendimos. Tomamos la idea del autor y la explicamos con nuestras propias palabras. Y de hecho, el manual de Prepa en línea CEP nos anima muchísimo a usar más la paráfrasis. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de una cita directa. Fíjense en las piezas clave. Primero, las comillas que abrazan el texto que se copió. Y al final, entre paréntesis, los datos esenciales. El apellido del autor, el año y, como es cita directa, el número de página. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver el arte de la paráfrasis. Este es el texto original. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que si se abusa de las citas, un estudiante puede terminar perdiendo su propia voz. Ok, ¿cómo podríamos decir eso mismo, pero con nuestro propio estilo? Y aquí está la magia. ¿Se fijan? La idea central se mantiene intacta, pero la forma de expresarla es completamente nueva. Se usan otras palabras, otra estructura, pero lo más importante es que el crédito al autor original sigue ahí. A esto es a lo que el manual llama paráfrasis compleja, y es a lo que deberíamos aspirar. De acuerdo, ya vimos las citas que van dentro del texto. Ahora, vámonos hasta el final del documento, a la lista de referencias. A veces puede parecer intimidante, pero van a ver que todo sigue una fórmula muy lógica. Miren, hay que pensar en estos 4 elementos como los 4 fantásticos de cualquier referencia. No importa si estamos hablando de un libro, un video o una página de internet. Siempre hay que buscar responder estas 4 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Si tenemos esas 4 respuestas, ya tenemos casi todo resuelto. Y esta imagen del manual lo explica perfecto. Vemos cómo cada parte de la referencia responde a una de esas preguntas. La autoría, ¿quién? La fecha, ¿cuándo? El título, ¿qué es? Y la fuente, ¿dónde se encuentra? Todo bien ordenado como debe de ser. Y ya para cerrar, vamos a unir todas las piezas. Vamos a ver cómo la cita que ponemos en el texto y la referencia que va al final trabajan juntas en un sistema perfecto. Imaginen que la cita dentro del párrafo, ángulo marcial 2013, es una especie de llave. Es una pista corta, un atajo, que le dice a la persona que lee: oye, si quieres saber más de esta idea, busca esta llave en la lista de referencias del final. Y listo. Esa llave abre esta puerta. Al ir a la lista de referencias y buscar ángulo marcial, encontramos toda la información completa para poder ir a la fuente original. Es un sistema súper eficiente, donde todo está conectado. La cita es la llave, la referencia es la puerta. Entonces, para recapitular, cuando aprendemos a hacer esto bien, ganamos 3 cosas súper valiosas. Le damos un sustento increíble a nuestros argumentos, guiamos a nuestros lectores de forma clara y, por supuesto, trabajamos con total integridad y le decimos adiós al miedo al plagio.
Y al final de eso se trata todo. Entender estas reglas no es solo para cumplir un requisito, es lo que nos da el boleto para entrar con toda confianza a esa gran conversación del conocimiento, para construir sobre lo que otros ya hicieron y, lo más importante, para empezar a aportar nuestra propia y valiosa voz. Muy bien, y de esta manera hicimos un repaso general de lo que hemos estado viendo con el manual y sobre todo nos ayuda mucho a identificar la importancia de por qué debemos hacer la cita o cuál es el valor que tiene en un texto que nosotros estamos redactando. De igual manera, para para mostrar que hicimos una investigación que es sólida, que es veraz, que está fundamentada en fuentes confiables. Por eso también tenemos lo que es la parte de las referencias. Muy bien, pues vamos a revisar lo que son las rúbricas. Estábamos hablando de la importancia de las rúbricas, porque las rúbricas, a fin de cuentas, nos muestran qué debe de contener nuestra actividad. ¿Cuáles son los puntos por los cuales vamos a ser evaluados? No porque nada más signifique que vamos a tener ahí un puntaje, sino porque las rúbricas me van a dar esa orientación de cómo puedo hacer mi actividad y qué es lo que se espera de mi actividad. Vamos a irnos al espacio de la plataforma. Déjenme ver que se vea. Y aquí está. Ok, ya lo tenemos aquí. Estamos en nuestra materia, nuestro módulo 5, módulo de argumentación. Y vamos a irnos a nuestra semana número 3. Aquí está la primera actividad. Actividad individual 5, reconocer investigaciones. Y vamos aquí vienen las indicaciones, que bueno, eso ya las explicamos el día miércoles. Pero en la parte de acá abajo, cuando dice cómo se evaluará, aquí vamos a poder descargar la rúbrica, por eso está en azul. Y si se dan cuenta, es una manita, y entonces aquí la vamos a poder ver. Vamos a ver si se está viendo sí, se está viendo. Ok. Aquí tenemos la rúbrica de nuestra actividad. Está estructurada de esta manera. Estos son los niveles. Y entonces es un nivel cognitivo, nivel actitudinal, nivel comunicativo y nivel de pensamiento crítico. Ahora, los criterios de desempeño son desde experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. Expertos donde obtenemos el puntaje mayor. Entonces, no me voy a detener a explicar qué tendrían las siguientes columnas porque va bajando el puntaje. Entonces, vamos a ver a nivel de experto cada uno de los niveles para que sepamos qué debe tener nuestra actividad número 5, reconocer investigaciones. Donde, si hacemos un poquito de memoria, vamos a analizar diferentes textos y de esos textos vamos a buscar a lo que son las disciplinas, los problemas abordados, los argumentos que presenta el autor y lo que está aportando a esa investigación a la sociedad, al grupo o a algún punto en específico. Entonces, a nivel cognitivo, dice, de acuerdo con los 3 artículos que se presentan en la tabla de la actividad, analiza e incluye los siguientes elementos cada uno. Las diferentes disciplinas para que aborda el tema, el problema que se aborda, identifica los argumentos principales de la investigación, identifica la relevancia de la investigación en tu entorno. A nivel actitudinal, atiende al 100% de las indicaciones para elaborar la actividad. Si algo llegamos a tener mal porque no lo contestamos adecuadamente o porque faltó, este 100% ya no va a poder ser evaluado de esa manera. Comunicativo, organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Atienda las normas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje. Esto quiere decir una etiqueta con N al principio. No contiene errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Pensamiento crítico, identifica las características del conocimiento científico a través de diferentes posturas de las ciencias. Reconoce la importancia de la investigación para el desarrollo de su entorno. Reconoce la investigación como una forma de comprender problemas, argumentar posturas. Reflexiona sobre las diferentes disciplinas desde las que se puede abordar una investigación. Si nosotros tenemos todo bien, obviamente tenemos los 100 puntos, pero hay que tomar en cuenta que ahora
Las rúbricas. También, bueno, en esta parte de la rúbrica también se incluye esta escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. O sea, nuestra revisión y aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Ahora, esto también nosotros tenemos que evaluarlo. No podemos pasar de largo, decir no lo voy a evaluar, sino también tenemos que evaluarlo. Entonces, ¿cuáles son los puntos o los indicadores de revisión en cada una de las actividades? Presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea CEP. Y los niveles de originalidad son no aplica, excelente, bien, regular, suficiente o bien insuficiente. Y sobre eso nosotros aquí lo que vamos haciendo, si no se cumple, si se cumple, ponemos 0 porque no resta nada. En este caso, la rúbrica, si yo pongo, si ustedes, por ejemplo, se solicita que coloquen las referencias y no colocan nada, yo pongo insuficiente porque hay 0. Entonces, esto baja 25 puntos a la calificación que ustedes hayan obtenido en la parte de arriba. Entonces, mucho ojo con en estos puntos de la rúbrica para que veamos que nuestra actividad puede cumplir con ellos. Muy bien. Ahora nos vamos a... Déjenme ver si lo muestra porque... Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos ahora a nuestra segunda actividad. Esa fue la 5, reconocer investigaciones. Ahora lo que vamos a hacer es ver la actividad 6, iniciar una investigación. Y en este punto vamos a ver la rúbrica también que está en el punto cómo se evaluará. Así que la vamos a abrir aquí. Y tenemos los mismos criterios de desempeño cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Y entonces del criterio, solamente voy a leer en la parte de experto, que es la calificación completa. Entonces, bueno, vamos a ver a nivel de experto cognitivo qué debe de hacer. Selecciona un tema de investigación y hace el planteamiento del problema. Realiza una justificación de mínimo 6 líneas sobre la importancia de realizar una investigación del tema que eligió. Realiza una argumentación sobre la postura que tiene ante el problema planteado. Investiga en Internet 3 disciplinas desde las que se ha abordado el problema elegido y las describe cada una en 4 o 5 líneas. Formula 2 objetivos y una hipótesis respecto al problema de investigación. Actitudinal, atiende al 100% de las indicaciones para elaborar la actividad. Comunicativo, organiza la información de manera clara, coherente y precisa. Atienda las normas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje en etiqueta. El producto entregado no contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Y en el pensamiento crítico realiza adecuadamente la búsqueda de información confiable, desarrolla los elementos de una investigación de forma organizada y fundamentada y propone una hipótesis a partir de un problema de investigación, así como analiza alternativas para abordar problemas de investigación. Recordemos que antes de entregar la actividad, revisemos que tengamos a nivel de experto todos los puntos para que para que obtengamos obviamente en este caso la puntuación mayor, ya que de igual manera esta actividad se evalúa también esta escala para el uso responsable de la información en los productos académicos. Y si no cumplimos con algún punto, en este caso va restando, que acuérdense que es restarle la calificación que ustedes obtuvieron en la primera rúbrica. Muy bien. Bueno, entonces dejamos de compartir. Ya me voy a salir de aquí. Y me voy igual de nueva cuenta a nuestra presentación. Ok, ya la tenemos aquí. Entonces ya hicimos la revisión de las rúbricas. Acuérdense que es muy importante que toda actividad que tengamos que realizar, hay que revisar las rúbricas. También los foros tienen rúbrica, o sea, todo tiene rúbrica porque es la gran orientación que vamos a tener de qué se espera de nuestra actividad. Y esto va a ser un punto de comparación de lo que estamos entregando a lo esperado, que es lo que va a ser evaluado. Muy bien. Ahora, como les estaba mencionando y lo sabemos, hacemos uso de la inteligencia artificial. Algo que no es malo, porque a fin de cuentas tenemos que aprender a utilizarla porque es el futuro que ya está presente. Entonces,
hemos estado haciendo algunos espacios donde hemos estado trabajando con este uso de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a seguir trabajando en este punto, mencionando y haciendo reflexión en puntos sobre esta inteligencia artificial y su uso. Entonces, este es uso ético y estratégico de la inteligencia artificial. Desmitificando la inteligencia artificial. Explicar qué es y qué no es la inteligencia artificial generativa. No es un ser pensante con conocimiento propio. No es alguien que pensemos, wow, lo que me está diciendo nadie más me lo dijo. Pues sí, nadie más, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial es un almacenamiento de mucha información que le han dado. Entonces es imposible que una sola persona tenga todo ese conocimiento, pero no es un ser pensante con conocimiento propio. Es una herramienta que predice la siguiente palabra basándose en vastos conjuntos de datos. ¿No les ha pasado que buscan sillas y luego al siguiente día entran y te presentan las sillas y tú dices, pues es que ya encontré la silla que quería o ya no la ocupo? Pero entonces él se quedó con esa información de que tú estabas buscando una silla y por eso te va a seguir presentando sillas. Dice, puede alucinar, generar información falsa pero convincente, y esto le pasa mucho. Nos da información y nos lo presenta tan bonito que pensamos que sí está bien, pero luego alucina porque es información que se le inventó, así de plano, puede ser que se le inventó, y no tiene el respaldo de dónde la está sacando. Entonces, mucho ojo con eso. No tiene ética ni conciencia. ¿No les ha pasado que ustedes le preguntan algo? Oye, dame la receta sobre, que ya se vienen los tamales, ¿no? Dame la receta sobre cómo hacer tamales verdes. Y lo primero que te dice es, ¿qué idea tan fantástica se te ocurre? Qué bonito, ¿no? Sí, es maravilloso hacer tamales verdes. Entonces, siempre te aplaude lo que tú le pidas, sea bueno o sea malo. Por eso no tiene ética ni conciencia de qué es lo que le estás pidiendo. Entonces, mucho ojo con lo que le pedimos. Limitaciones de la inteligencia artificial, la falta de originalidad. Genera texto basado en patrones existentes, no crea ideas verdaderamente nuevas o insights profundos. Como decimos, es una serie de almacenamiento que se le dio y por lo tanto de ahí sacan la información, pero no es información nueva. O sea, a lo mejor para mí es nuevo porque a mí no se me había ocurrido. Por eso le preguntamos, oye, quiero poner un puesto de comida, dame ideas y le pongo las características de la colonia, el lugar, el clima, qué horas quiero vender, en la mañana o en la tarde. Entonces, de ahí me genera una idea, pero en base a la información que ya tiene, pero no es nueva. Posibilidad de desinformación o alucinaciones. Puede generar datos incorrectos, citas falsas o argumentar sin fundamento. Entonces, mucho ojo porque eso pasa con los trabajos que entregan. Puede ser citas o referencias que ni siquiera existan. Entonces, son datos incorrectos. Entonces, estamos entregando un trabajo que no tiene fundamento. Estamos en una formación académica y sí o sí tenemos que entregar trabajos con fundamento, es decir, mis citas y mis referencias. Das mucho ojo cuando hacemos esto. Falta de pensamiento crítico. No puede analizar críticamente la información ni desarrollar una voz propia o argumentos complejos y matizados. No la analiza. Si yo le pido, dame una serie de estrategias para poder contaminar la presa que tengo cerca de mi colonia. Y me va a dar todas las estrategias para que yo contamine la presa. O sea, no me analiza la información, no tiene ética, no, tiene una voz propia, o sea, un conocimiento y una serie de juicios propios que pueda tener, como somos cada uno de nosotros como seres humanos. Se nos presenta una información como el tema legalización de las drogas y se te dice, preséntame tu postura, que puede ser buena y que puede ser mala, puede estar a favor y puede estar en contra, que ese ejercicio hemos hecho. Y está bien porque cada quien tiene su postura, pero tiene su propio juicio. Ustedes dicen, estoy a favor de la legalización de las drogas porque sobre todo se ayuda a la parte de la medicina. Y dan una justificación de por qué la parte de la medicina. O sea que sí que ustedes mismos tienen un juicio sobre la información o sobre su decisión que están tomando. Pero eso no lo hace la inteligencia artificial. Entonces, mucho ojo con ese punto. Bueno, vamos a seguir en esta reflexión.
Ahora dice, ¿cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil y cómo no? Usos permitidos con supervisión y propósito claro. Generación de ideas. Pedirle a la inteligencia artificial que genere preguntas sobre un tema, posibles ángulos para un ensayo o una lista de subtemas, que fue lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada entramos a Canva, que es una página de diseño, y entonces le dijimos, a ver, Canva, quiero hacer un ensayo a nivel preparatoria sobre las flores comestibles. Por favor, dame cada uno de los puntos que debe tener la estructura del ensayo. Pero yo no le pedí que me hiciera el ensayo. Entonces me puso, a ver, en la introducción te sugiero que pongas la historia de las flores comestibles, cómo se empezaron a utilizar y su aplicación. Y así, pero no me desarrolló el ensayo. Entonces yo le puedo pedir que me dé una orientación de qué debo de escribir, qué temas debo de escribir, más no le estoy pidiendo que lo haga por mí. Entonces, es una ayuda que me puede estar dando. Pues, si necesito estudiar algo, a lo mejor, bueno, le doy el archivo y le digo, oye, necesito estudiar este tema, por favor, genérame preguntas, que sean preguntas complicadas, dame sus respuestas. Entonces, también es muy importante saber qué le pedimos y cómo se lo pedimos. Entonces, eso no es tan sencillo también. Resúmenes rápidos, resumir textos largos para tener una idea general, pero siempre verificar la fuente original. Y es lo que hacemos. Si ustedes nos dan la fuente que nos la deben de dar, nosotros vamos a verificar esa fuente. Si no, quiere decir que el trabajo está fundamentado en una fuente que ni siquiera existe. También le podemos pedir a la inteligencia artificial que nos resuma. A lo mejor yo comprendo más con un resumen que con preguntas. Entonces le puedo dar un texto y le digo, a ver, por favor, dame un resumen con las ideas más importantes. Y me lo da. Entonces también volvemos a lo mismo. ¿Cómo se lo pedimos? Si yo le pido un resumen y le digo, dame el resumen y me dice, ay, pues muy fácil, nada más le copio los 3 primeros párrafos y ya. Pero si yo le digo, dame un resumen con las ideas más importantes de este tema y debe ser un resumen enfocado a nivel tal, o sea, le doy muy específicas las indicaciones, lo va a hacer mejor y yo voy a poder estudiar mejor. No voy a poder estudiar nada más los 3 primeros párrafos, sino algo realmente con sustento. Corrección gramatical y ortográfica. Como un corrector avanzado de estilo y gramática. O sea, yo puedo escribir mi ensayo y pegarlo en ChatGPT, por ejemplo, y decirle, a ver, revísame por favor el estilo y la gramática. Entonces me puede decir, oye, este párrafo no se entiende nada, empiezas hablando de tortillas y terminas hablando de aviones. Entonces como que no hay coherencia. Entonces ya te sugiero, entonces ya me da una sugerencia de qué es lo que puedo hacer. Generación de esquemas preliminares. Pedir un esquema básico para organizar ideas, el cual el alumno deberá rellenar con su propia investigación. Que sí que le podemos pedir que nos haga un esquema, decir, a ver, de este tema, dame un mapa mental, dame un mapa conceptual, algo que yo pueda entender, ¿no? A lo mejor yo entiendo más fácil con un mapa conceptual, que a lo mejor tener todo el texto. Entonces, podemos pedirle que también nos haga eso, ¿no? Explicación de conceptos complejos. Pedirle un concepto de manera sencilla como un tutor. Si hay algo que yo no entienda, a lo mejor estoy estudiando a nivel preparatoria, yo le puedo decir, este tema explícamelo como si fuera un alumno de secundaria o un alumno de primaria. Quiere decir, lo más sencillo posible. Entonces, él se va a obligar a hacerlo, a explicarlo lo más fácil que yo lo pueda entender. Entonces, así lo podemos hacer en conceptos que se nos estén complicando mucho. Generación de sinónimos y antónimos para enriquecer el vocabulario. Igual, le podemos dar el texto y decirle, oye, si encuentras palabras, muchas palabras iguales, entonces, por favor, utiliza sinónimos o utiliza antónimos según, obviamente, la situación que se esté presentando. Entonces, si nos damos cuenta, puede ser de gran ayuda siempre y cuando sepamos muy bien cómo utilizarla. Ahora, usos prohibidos. Por ejemplo, lo que es el plagio. Generar el ensayo en completo, secciones significativas del mismo. O sea, no está permitido que la inteligencia artificial me haga mi ensayo. Esa no es la finalidad. Sino la actividad diría, oye, pégale estas indicaciones y pónselas a ChatGPT y que te lo haga. No, esa no es. Sí te puedes apoyar del libro, del diccionario, del ChatGPT, de esto y de otro. Porque son herramientas. Deben de ser herramientas que nosotros debemos saber cómo estamos utilizando. Pedirle que investigue y presente los resultados como si fueran propios. A fin de cuentas, les digo, lo presenta tan bien
tan bonito que pensamos que queremos, lo hacemos pasar por nuestro y volvemos a caer en el plagio, ¿no? Es cuando decimos, a ver, estamos poniendo una frase de Walt Disney y no estoy diciendo que es de Walt Disney. Al momento de no poner la que es de Walt Disney, pues estoy diciendo que es mía. Entonces, eso ya es plagio. Y acuérdense que no es válido, ¿no? Generar citas o bibliografías falsas que no existen. Si los documentos están basados en citas y bibliografías falsas, entonces todo el trabajo anterior, ¿en qué está fundamentado? Entonces no tiene validez. Entonces mucho ojo con esto también que nosotros podemos estar realizando. Vamos a ver este caso que nos habla mucho de la integridad académica. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Qué hacemos? Si investigamos, lo hacemos nosotros, lo copiamos. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo debe la presión académica influir en la evaluación de la integridad académica? ¿Y dónde radica la línea divisoria entre el olvido y la intención a las faltas de citación? ¿En que no lo hice porque no lo quise hacer o de plano se me olvidó, ¿no? O con intención o con olvido. Este es el caso. Sofía y Roberto son compañeros en la materia de argumentación. Ambos están trabajando en la primera tarea importante, un ensayo argumentativo sobre la ética de la inteligencia artificial. La fecha límite se acerca y los dos se sienten presionados. Sofía, muy organizada, ha estado investigando diligentemente. Ha encontrado un artículo en línea que contiene una definición muy clara y una frase poderosa que reforzaría enormemente su argumento central. Copia el párrafo exacto y lo pega en su ensayo. Piensa para sí. Lo citaré después. Solo quiero que la idea esté en su lugar. Sin embargo, debido al apuro, revisa el ensayo, se enfoca en la fluidez del texto y olvida por completo agregar las comillas y la referencia bibliográfica al final. El texto copiado queda mezclado con sus propias palabras sin distinción. Aquí podemos estar hablando de un olvido, ¿no? Ahora, vamos al caso de Roberto. Roberto, por su parte, también está terminando su ensayo. Le ha costado encontrar ideas originales, así que decide buscar ensayos sobre inteligencia artificial en un repositorio de trabajos estudiantiles. Encuentra un ensayo bien escrito con una estructura sólida. Piensa, no lo voy a copiar todo, solo usaré la estructura y cambiaré algunas oraciones clave. Nadie se dará cuenta, es solo una tarea. Roberto parafrasea un par de párrafos, manteniendo la misma secuencia de ideas y los mismos ejemplos del ensayo original, pero sin usar comillas ni citar la fuente, ya que la idea es que parezca completamente suyo. Así que vamos a ver qué pasó. La maestra de argumentación utiliza una herramienta antiplagio al recibir los trabajos. Al analizar el ensayo de Sofía, la herramienta marca el párrafo exacto que ella olvidó citar, arrojando una coincidencia del 10% con la fuente original. Al analizar el de Roberto, la herramienta no detecta una coincidencia directa de palabras, pero la secuencia de ideas, la similitud de argumentos específicos y la estructura global levantan una bandera roja por posible plagio conceptual o estructural. Ambos estudiantes se enfrentan ahora a una posible sanción por faltas a la integridad académica. Considerando las acciones de Sofía y Roberto y sus respectivas intenciones, vienen las siguientes preguntas que son las que podríamos analizar. ¿Existe una diferencia ética o de gravedad en las faltas cometidas por Sofía, olvido de citar una fuente directa, y Roberto, uso intencional de la estructura e ideas de otro trabajo sin citar, disfrazado de paráfrasis? ¿Cómo debería la maestra, basándose en los principios de la argumentación y la integridad académica, proceder en cada caso y por qué? O sea, tenemos ahí las preguntas, ¿no? ¿Cómo que son dos casos, aunque era la misma tarea, la acción fue diferente? Una fue por olvido y otra con toda la intención. ¿Cómo debería de actuar la maestra? ¿Con todo rigor para una que fue por olvido y que fue una parte, una sección de su trabajo? ¿O bien o con el otro estudiante que fue con toda la intención? Se queda ahí como reflexión para que pensemos qué haríamos en ese lugar. A ver, a todos nos ha pasado. Bueno, entonces, como en esta ocasión iniciamos un protocolo de investigación con nuestra actividad integradora número 6, vamos a ver el siguiente video que también nos ayuda mucho en esta parte de reflexionar de cuando tengo una idea y cómo voy a llevar a cabo la investigación. Así que vemos y escuchamos el siguiente video, por favor.
A ver, a todos nos ha pasado. De repente tenemos una gran idea, una de esas chispas de curiosidad sobre el mundo. Pero ¿cómo pasamos de esa idea a algo más formal, a un proyecto de investigación de verdad? Bueno, pues justo de eso se trata lo de hoy. Vamos a trazar el mapa completo, desde esa idea general hasta una hipótesis que se pueda comprobar. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pasar de un simple, me pregunto por qué pasa esto, a un estudio con todo el rigor puede parecer un salto gigantesco. Pero la verdad es que es un camino, un viaje con paradas muy claras, y lo vamos a recorrer paso a pasito. Así que esta es nuestra ruta. Empezamos con la chispa de curiosidad, luego la convertimos en un problema bien definido. Después nos aventuramos a proponer una posible respuesta, o sea, una hipótesis. Vamos a desmenuzar de qué está hecha, y para el final veremos cómo se enfrenta esa idea a la prueba de la realidad. Bien, pues arranquemos. Toda buena investigación nace de algo que nos llama la atención. Pero claro, el mundo es enorme y nuestras curiosidades también. Así que el primer gran reto es acotar, es decir, ponerle límites a ese universo para poder enfocarnos en un tema que de verdad podamos manejar. El tema de investigación es como la primera etiqueta que le ponemos a nuestra idea. Le da un nombre, una dirección. Pero ojo, lo interesante es que no es algo que se escribe en piedra. Es más bien una guía que puede, y muchas veces debe, ir cambiando un poquito conforme vamos descubriendo más cosas en el camino. Para que todo esto quede más claro, vamos con un ejemplo. Digamos que nos interesa este fenómeno, la educación a distancia en México. Es un campo gigantesco, ¿cierto? Podríamos estudiar 1000 cosas distintas allí dentro. Una forma de acotar es a través del tiempo. Si nos enfocamos en la evolución, ya estamos centrando la investigación en los cambios a lo largo de la historia. Ya no es todo sobre la educación a distancia, sino específicamente cómo ha ido cambiando para los adultos. Ahora, otra opción es dejar el pasado y enfocarnos en el puro presente. Aquí la pregunta ya no es cómo cambió, sino qué hay disponible hoy. El foco se va por completo a los programas que existen actualmente en el país para adultos. Y todavía hay una tercera vía, que es mucho más personal, más humana. Este enfoque se va a lo empírico. Se olvida de la historia y de los catálogos para clavarse en cómo lo viven los estudiantes. ¿Se dan cuenta? De un solo fenómeno sacamos por lo menos 3 temas de investigación súper diferentes. Ok, ya que delimitamos nuestro territorio, que ya tenemos un tema, viene un paso que es crucial. Porque tener un tema es como saber a qué ciudad queremos ir, pero todavía no tenemos la ruta. Para trazarla, tenemos que pasar de una afirmación a una pregunta. Es aquí donde la investigación de verdad empieza a tomar forma. Y aquí es súper importante entender bien la palabra problema. En investigación, un problema no es algo malo, no es una dificultad. Es más bien el rompecabezas que queremos armar, es el reto intelectual que nos mueve. No es un obstáculo, es el motor de todo. Y fíjense qué simple, pero qué poderoso puede ser el cambio. Vean cómo una afirmación, una frase, se convierte en una pregunta directa. Ese simple cambio de un punto a un signo de interrogación lo es todo. Convierte un tema general en una guía súper clara para la investigación. Ahora sí tenemos un enigma que resolver. Listo, ya tenemos nuestra pregunta, nuestro reto. Pero una pregunta sola no nos lleva muy lejos. El siguiente paso lógico es proponer una respuesta. Una respuesta tentativa, inteligente, una suposición bien pensada. A esa suposición es a lo que llamamos hipótesis. Es bueno distinguir la hipótesis de otros conceptos. La postura es como la perspectiva general del investigador. La propuesta es, digamos, el plan de acción, lo que va a hacer. La hipótesis, en cambio, es esa afirmación específica y concreta que vamos a poner a prueba. Entonces, ¿qué hace que una hipótesis sea buena? Pues tiene que proponer una respuesta, tiene que conectar diferentes hechos y, lo más importante de todo, tiene que ser una afirmación que se pueda confirmar o, en su caso, desmentir. No es una opinión, es una declaración que se puede poner a prueba y que relaciona elementos que llamamos variables. Y claro, no sale de la nada, ¿eh? Formular una hipótesis es un proceso que mezcla de todo un poco. Observar lo que pasa en el mundo real, consultar a los que ya saben del tema y discutirlo con otras personas. Es un balance entre creatividad y mucho rigor. Justo acabamos de decir que una hipótesis relaciona variables, pero ¿qué son exactamente? Bueno, pues pensemos en ellas como en las piezas del Lego de nuestra teoría. Son esos elementos que podemos medir, observar y analizar para ver si nuestra hipótesis tiene sentido o no. La forma más sencilla de entenderlas es pensar en causa y efecto. La variable independiente
es la que creemos que es la causa de un cambio. Y la variable dependiente es el efecto, es decir, lo que medimos para ver si ese cambio de verdad ocurrió. Una causa, la otra es el efecto. Volvamos a nuestro ejemplo. Aquí, la cantidad de programas es la variable independiente, es la causa. Y la matrícula de adultos es la dependiente, o sea, el efecto que esperamos ver. La hipótesis está diciendo que si una de estas sube, la otra también va a subir. Ya recorrimos un buen tramo, ¿eh? De la idea al tema, del tema al problema y del problema a la hipótesis. Pero una hipótesis es solo una buena idea hasta que la enfrentamos con la realidad. Así que hemos llegado a la prueba de fuego, el momento de la verdad para ver si nuestra respuesta se sostiene. A este proceso se le llama contrastación de la hipótesis. Suena muy técnico, pero la idea es bastante simple. Es poner a prueba nuestra hipótesis contra los datos, contra la realidad, casi siempre usando herramientas estadísticas. Es el proceso para decidir si nuestra suposición inicial tiene validez científica o no. Para hacer esto, se plantea una especie de duelo. Por un lado, está nuestra hipótesis, la que nos interesa, que se llama alternativa o H1. Esta afirma que sí hay un efecto, que algo pasa. Y por el otro lado está la hipótesis nula o H0, que es como la abogada del diablo. Dice que no hay ningún efecto, que no hay diferencia. Y aquí viene el giro, que es la clave de todo el método científico. No intentamos probar que nuestra idea, la H1, es correcta. No. Lo que intentamos hacer es demostrar que la idea contraria, la hipótesis nula, es muy poco probable. Si la evidencia nos deja rechazar la idea de que no pasa nada, entonces nuestra hipótesis original gana fuerza. No porque la probamos directamente, sino porque descartamos la alternativa. Y así cerramos el círculo. Hemos viajado desde una simple curiosidad hasta un método para poner a prueba una idea de forma rigurosa. Este mapa no es solo para científicos, es una herramienta para cualquiera que quiera entender el mundo de una manera más ordenada y profunda. Así que la pregunta final es, ¿qué curiosidad sobre el mundo espera ser investigada? Muy bien, y con esto tenemos nuestro repaso de la importancia de la investigación que estamos haciendo, esto con la actividad integradora número 6 de esta semana. Muy bien, no olvidemos la estructura de nuestro objetivo. Recordemos que siempre el objetivo debemos iniciar con un verbo en infinitivo y siempre debemos de poner lo que es la parte de la acción que nos va a permitir saber cómo vamos a poder evaluar lo que es ese objetivo. Entonces, por favor, tenemos esta imagen también en el video del miércoles a partir del minuto 30 para que lo podamos revisar o irlo pausando para redactar nuestro objetivo. De igual manera, igual tenemos este video donde nos lleva para cómo podemos hacer nuestra hipótesis en 5 pasos. Recordemos que la hipótesis es una suposición de por lo cual yo creo que están pasando las cosas. Entonces, podemos ver este video, 5 pasos muy sencillos que nos lleva desde identificar la problemática hasta nuestra suposición de lo que nosotros pensamos de eso que está pasando y por qué. Entonces, por favor, también después del minuto 30 lo tenemos para que lo podamos revisar. Muy bien, y ya para concluir, les comparto una frase de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que dice, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Entonces vamos con todas las ganas y con toda la energía para poder salir adelante en nuestras actividades y obtener esas habilidades que nos ofrece lo que es el módulo. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención en esta sesión. Cualquier duda que tengan, por favor, estoy para servirles. No se les olvide hacer las encuestas de esta semana número 3, si no, no les va a dejar poder ver los recursos de la semana número 4. Muy bien, pues que tengan una excelente noche y cuídense mucho.